Buenas tardes, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Edwin Jiménez. Pertenezco al grupo número 3 de seguridad en base de datos. En este video vamos a hablar sobre seguridad en base de datos en PostgreSQL. En el contenido de este video hablaremos del análisis del caso de estudio, la normativa para dar solución al caso de estudio, herramientas identificadas para desarrollar el caso, análisis de vulnerabilidades, ejercicio de aseguramiento justificando los controles seleccionados, el ejercicio realizado, verificación de la aplicación de los controles en el escenario y las conclusiones. Análisis de caso de estudio. La empresa Quality, debido a un crecimiento exponencial a nivel nacional e internacional, está evaluando la posibilidad de utilizar un motor de bases de datos en el siguiente escenario. Utilizaremos el motor PostgreSQL. Este es el escenario planteado, en el cual podemos ver que la red corporativa que tiene la empresa va a salir mediante una DMZ del servidor de aplicaciones, donde tenemos diferentes motores de base de datos como es Postgres, SQL, Mongo, Firebird, y todo va a salir mediante un router hacia Internet. La normativa para dar solución a este caso es seleccionado COVID, el cual nos indica que es un modelo para auditar la gestión y el control de sistemas de información y tecnología, el cual se utiliza para evaluar y monitorear para el manejo y la seguridad IT. ¿Qué tan efectiva es el COVID? En el manejo del COVID se conocen diferentes casos de éxito desde pequeñas empresas hasta grandes empresas. Por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Conociendo la necesidad de contar con un adecuado marco de referencia con los sistemas de información y las tecnologías, su efectividad es una de las mejores en la práctica. Herramientas identificadas para el desarrollo del caso. Una vez seleccionamos nuestro motor de bases de datos como PostgreSQL y seleccionamos como normativa de ejecutar COVID, encontramos que existen diferentes controles dentro de COVID que pueden ser aplicados. El P02 indica que definir la arquitectura de la información y se divide en la 2.1, que es modelo corporativo y arquitectura de información. El 2.2 es diccionario de datos corporativos y reglas de sintaxis de datos. El 2.3 es esquema de clasificación de datos. El 2.4 es gestión de integración. Y en el DS11, gestionar datos. En el 11.1 hablamos de los requerimientos del negocio para la gestión de los datos. También hablamos de los planes de almacenamiento y retención de datos, sistemas de gestión de bibliotecas de medios, eliminación de datos, copia de respaldo y restauración, y requisitos de seguridad para gestión de la base de datos. ¿Por qué seleccionamos esta combinación de modelo y motor de base de datos? Teniendo en cuenta la presente selección, conocemos fortalezas y debilidades de nuestro motor de base de datos, pero cuando aplicamos la, la norma del COVID como modelo, hemos encontrado que ha aumentado la definición y la protección de los datos aplicando cada uno de estos controles. Herramientas identificadas para el desarrollo del caso. Durante el desarrollo del caso, para identificar vulnerabilidades encontramos una gran cantidad de herramientas que pueden ser aplicadas para nuestro motor de base de datos. Encontramos Nmap, Nessus, OpenBAS, que son herramientas en una parte gratuitas que nos pueden ayudar a realizar el análisis de vulnerabilidades. Una de las principales que en contexto profesional utilizo es Nessus, ya que nos permite generar un listado adecuado y la comparativa con los IOCs correspondientes. ¿Qué funcionalidad tiene Nessus? Nessus es un programa de escaneo de vulnerabilidades en diversos sistemas operativos. Consiste en el demonio Nessus D, que realiza escaneo al sistema objetivo y el cliente muestra avance la información sobre los estados del escaneo. ¿Qué aplicaciones soporta? Soporta Windows, Linux, Mac
y diferentes plataformas de bases de datos como SQL, MySQL, Oracle y PostgreSQL. También tenemos SQL Map, que es una herramienta de prueba de penetración de código abierto que automatiza el proceso de detención y explotación de fallas de inyección SQL y toma de control de los servidores de bases de datos. Y funciona en todas estas motores de bases de datos, desde MySQL, pasando por el MariaDB, por el Presto, entre otros. En el análisis de vulnerabilidades realizamos validación en el CECIR de qué vulnerabilidades afectaban las versiones de PostgreSQL para poder generar una idea de escenarios de ataque. La primera vulnerabilidad encontramos escalabilidad de permisos. Esta vulnerabilidad está identificada con el código CER 2007-014. ¿Qué significa esto? Que la vulnerabilidad fue descrita en el 2007 y fue la vulnerabilidad número 14 para esa base de datos. Indica que por una configuración insegura de la variable searchPart, permite a los usuarios no privilegiados escalar permisos sobre cualquier función definida en seguridad que se permite ejecutar. ¿Qué impacto tiene? Dice que afecta las versiones de la 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2. Cuando el atacante logra una escalabilidad de privilegios, en el peor de los casos lo que puede realizar, aparte de ingresar código o copiar la base de datos, es eliminarla. Vulnerabilidad 2, denegación de servicios. ¿Qué es una denegación de servicios? Es cuando el cliente no puede ingresar a la base de datos por diferentes conexiones y solicitudes a la misma. Decimos que esta es una vulnerabilidad que nosotros identificamos como la CVE 2009-0922, la cual indica que mediante la explotación de vulnerabilidades los usuarios autentificados de forma remota pueden desbordar la pila, con lo cual eliminan las conexiones del servidor PostgreSQL durante un periodo de tiempo pequeño, lo que podría interrumpir las transacciones de los usuarios clientes. Nos indica que afecta las versiones 8.3.7, 8.2.13, 8.1.17, 8.0.21 y 7.4.25. Nuestra tercera vulnerabilidad es la denegación de servicios. ¿Qué pasa con esta vulnerabilidad? Indica que el procesamiento inadecuado de claves de partición que contienen múltiples expresiones por parte del software afectado, un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad mediante el envío de información diseñada a un sistema distinto. El impacto dice que se tienen las siguientes versiones de Postgres afectadas, de la 10 y la 10.1. Una explotación exitosa podría causar que la aplicación afectada se bloquee, lo que da como resultado una condición de denegación de servicio, lo cual permite al atacante hacer uso de un exploit para intentar acceder a información confidencial en la memoria. La vulnerabilidad 4 habla de inyección SQL. ¿Qué indica esto? Que mediante un disparador ubicado en las funciones pgupgrade y pgdoom se puede ejecutar sentencias SQL arbitrarias con privilegios de superusuario. Cuando un superusuario ejecuta pgupgrade en la base de datos o durante el ciclo de volcado de restauración pgdoom. ¿Qué impacto tiene? Que al ejecutar las sentencias SQL dentro de la base de datos como root, pueden copiar la base de datos, crear usuarios, eliminarla, entre otros. La vulnerabilidad 5 nos habla de la escalabilidad de permisos, en este caso una vulnerabilidad encontrada en el 2016, que nos habla que cuando se realizan ingresos como superusuario, permite dentro de los contenedores utilizar comilla doble, barra diagonal, retorno de carro, carácter de nueva línea dentro de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nuestra aplicación el contenedor puede digitar diferentes argumentos que pueden generar nuevas búsquedas o nuevos queries dentro de la base de datos que pueden llegar a afectar su integridad.
¿Qué impacto nos dice? Que aunque es vulnerable y que permite la escalabilidad de permisos, también se presenta un rendimiento reducido e interrupciones de disponibilidad de los recursos y es necesario que se cumplan las siguientes condiciones para que se pueda explotar. La vulnerabilidad requiere que un atacante inicie sesión en el sistema, o sea, por línea de comandos o interfaz web. Aquí hablamos del ejercicio de la base de datos. Para este ejercicio lo primero que vamos a hacer es en nuestra máquina virtual. Yo estoy manejando el virtualizador VirtualBox. Tengo una máquina virtual en este momento encendida con Kali Linux. Tengo la máquina virtual para bases de datos, la OL Quality. Entonces procedemos a ingresar a esta máquina. En este momento está encendida. Utilizamos credenciales de acceso. En este caso sería root y root 123. Una vez logremos ingresar, lo primero que debemos validar es qué pie tiene en este momento. Realizando la validación, veo que en la ENOP 17 tengo la IP 192.168.0.13. Como hace un momento encendí la máquina, puedo dirigirme a mi navegador y por HTTP ingresar a la página 192.168.0.13. Entonces aquí vemos que el servidor está activo, podemos ingresar, vemos que tenemos una base de datos en Oracle, vemos base de datos en Mongo, en MySQL, en Firebird y finalmente en Postgres, que es la que seleccionamos para la prueba. Dentro de esta base de datos, ¿qué podemos realizar? Podemos, ejemplo, video, 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 video. Podemos ingresar los datos y generar un nuevo registro. Vemos que nuestro ID de registro es 9. En las sesiones anteriores realizamos el escaneo de vulnerabilidades, utilizamos Nessus, validamos qué vulnerabilidades tenía la base de datos y realizamos una explotación por SQL Map. Entonces, vamos a saltar a nuestra máquina Kali Linux. Ingresamos a nuestra máquina de Kali Linux. Abrimos una línea de comandos para utilizar SQL Map. Validamos el comando a utilizar. El comando nos indica que vamos a eliminar un estudiante dentro de la base de datos. Vamos a indicar cuál va a ser el ID de registro del usuario que queremos eliminar. Entonces, nos dirigimos acá y, por ejemplo, yo quiero eliminar el usuario número 8. Dentro de Kali Linux, venimos y validamos SQL Map -u, la dirección a la cual se va a realizar el ingreso, http://192.168.0.13 app pgsql, elimina estudiante y el ID del registro, en este caso, para eliminar va a ser el 8. Ok, se acabó de buguear, no nos está dando la respuesta que esperaríamos. Esperemos un momento que termine el proceso. Actualicemos y vemos si se generó algún cambio. No vemos cambios.
este momento está realizando las queries. Esperamos un momento. Ya vamos sobre el 92%. Eso es lo divertido. Antes de comenzar el video, realicé la práctica, validé su funcionamiento, hice unas pruebas y ahora en este momento acabo de fallar. Vamos a ver por qué falló. A ver, menos tabla estudiante, tables estudiantes, menos de registro 8, eliminemos, intentemos eliminar otro registro. Elimina estudiante. Dice, la sentencia continúa with connections at ok, listo. PA indica que pin 268.013 network no se encuentra. Ok, ese es el problema. Nos quedamos, el equipo se quedó sin conexión. Vamos a validar. Decimos que el adaptador debe ser fuente, aceptar. IPA. Ok, realicemos el ingeniero. Reiniciemos de rapidez la máquina para validar qué problema nos pudo haber resultado o por qué se nos bugueó en ese punto. La ventaja es que no tiene, o bueno, que tiene poco uso de esta máquina, lo que es un clon de una que tenía. Vamos a validar nuevamente una terminal. Vamos a darle IPA. En este momento vemos que ya nos indica una IP, que tenemos la 14. Miramos que resuelva hacia la IP que vamos a atacar. Resuelve esta la IP que vamos a atacar. Validamos nuevamente lo que vamos a realizar. Vamos a eliminar el registro 6. Ok. ¿Qué diferencia? Ya no nos generó los problemas que nos generó al principio. Le damos a actualizar. Y como se evidencia acá, nos acaba de eliminar el registro 6. Ok, yes. De acuerdo. Ahí ya ese sería el proceso que queríamos explicar de modificación. Venimos acá y vamos a hablar sobre las conclusiones. Después de realizar cada uno de los trabajos, cada una de las tareas durante el proceso de esta materia, podemos concluir que mediante el desarrollo de las actividades se inició lo vulnerable que puede llegar a ser una base de datos si no se realizan las remediaciones correspondientes o se instalan los parches de seguridad publicados por el fabricante. Uno de los grandes errores del personal de TI es no activar y no publicar y no parchear cada una de las bases de datos que maneja la empresa. Decimos que conocer las técnicas de escaneo de vulnerabilidades nos ayudará como profesionales a identificar los factores que afectan las bases de datos y la metodología utilizadas para realizar estas técnicas. Las técnicas de auditoría y compendios que nos ayudan a identificar son buenas prácticas que pueden ser aplicadas en nuestra área laboral, incluyendo las fases de recuperación cuando se evidencia una afectación dentro del sistema. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, compañeros, y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.